Primero que todo, en generalidades, tenemos que tener en cuenta que hay un equilibrio, un balance hídrico entre el ingreso y la salida de líquidos. Normalmente nosotros en condiciones normales, valga la redundancia, tenemos un ingreso de aproximadamente 2100 mililitros día. Esto es lo que comemos o lo que tomamos. Pero hay otro tipo de ingreso de agua que es a nivel endógeno, que resulta del metabolismo de los carbohidratos o de la oxidación de los carbohidratos. En total ingresan a nuestro cuerpo aproximadamente unos 2300 mililitros día. Esto es un valor aproximado en un adulto de 70 kilogramos, un adulto normal. Dentro de las pérdidas que tenemos nosotros, pues existen dos tipos de pérdidas: una pérdida sensible y una pérdida insensible. La pérdida sensible es la pérdida cual podemos cuantificar y que está dividida en la orina, aproximadamente unos 1400 mililitros por día, el sudor, que es aproximadamente unos 100 mililitros por día. Claro, esto depende de la actividad de la persona, pero aquí estamos hablando en condiciones normales. Las heces, que es aproximadamente un valor de 100 mililitros día. Otros libros dicen 200, otros 250. Dentro de las pérdidas insensibles tenemos la piel, ya sea por difusión o por evaporación, o en la respiración. En los pulmones decimos que por cada inspiración, todo el aire que nosotros expiramos está 100% saturado de agua, de vapor de agua. Entonces, teniendo esto sumado, sacamos un balance de que 2300 mililitros de agua entran al día y 2300 mililitros de agua salen al día. Es decir, el balance hídrico es de cero. Pero en condiciones de ejercicio intenso o ejercicio prolongado, esto varía. Ya no va a ser los mismos valores. Obviamente, el volumen urinario disminuye. El cuerpo hace su regulación y pues no necesitamos tanta orina, necesitamos agua, entonces reabsorbe agua y la orina se concentra o disminuye su volumen. El sudor aumenta considerablemente, pasa de 100 mililitros día a 5000 mililitros día. Las heces se mantienen iguales. En las pérdidas insensibles la pérdida por piel se mantiene igual, pero la respiración aumenta en estos casos, entonces las pérdidas por pulmones o por respiración aumenta, dando un total de unos 6600 mililitros día en una persona que realiza ejercicio intenso. Entonces en este caso dependería del volumen de agua exógeno. Pues una persona que está en ejercicio intenso y prolongado obviamente tiene un termo de agua al lado para estar hidratándose y que así va a compensar la pérdida que va a tener. Dentro de otras generalidades tenemos que aproximadamente el 60% del peso corporal es agua en un adulto sano de unos 70 kilogramos de peso. Entonces decimos que aproximadamente el 60% del peso es agua. De ese 60% está dividido en dos compartimientos, en el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular corresponde a un 40% y el líquido extracelular un 20%. Sí, esas 75 billones de células tienen aproximadamente 28 litros en total. En cambio, el líquido extracelular se divide en tres compartimientos más, que sería el líquido intersticial, el plasma sanguíneo o líquido intravascular y el líquido transcelular, o sea, el líquido de las cavidades. Esto corresponde a aproximadamente unos 14 litros. Como ya les dije, este es el ejemplo a seguir, el modelo a seguir un adulto de 70 kilogramos, pero estas proporciones varían según el sexo y según la edad, porque vemos que en niños los valores son mucho más elevados y que va disminuyendo con respecto a la edad. Pero ¿qué pasa ahora? En cada uno de estos compartimientos hay una composición electrolítica diferente que los hace perfectos. ¿Cómo así? Bueno, en el plasma sanguíneo vemos que el ion positivo, o sea, catión, que en mayor proporción está es el sodio, como ya sabemos eso, ¿no? El potasio, el calcio y el magnesio tienen unos valores más bajos. Dentro de los aniones tenemos proteínas importantes en el plasma sanguíneo para la presión oncótica. Tenemos el cloro que va de la mano con el sodio. Tenemos bicarbonato en una proporción equilibrada. Esta determinada composición electrolítica le da una osmolaridad al plasma de unos 290 miliosmoles por litro de agua. ¿Qué es esto de osmolaridad? Más adelante vamos a comentar qué es esto. En el espacio intersticial vemos que las composiciones electrolíticas son muy parecidas a la del plasma, muy parecidas. Esto es gracias a que la membrana capilar es muy permeable entre el plasma y el líquido intersticial, y esto hay una libre difusión de iones que permite esta equiparidad. La diferencia radica en las proteínas. Sabemos que en el plasma hay mayor cantidad de proteínas. A nivel del líquido intracelular, gracias a la membrana celular que es tan selectiva, la diferencia de iones es muy significativa. Vemos que aquí el catión sodio es demasiado bajo su valor, y vemos que el predominante aquí es el potasio, por obvias razones, y el magnesio. Y vemos que las concentraciones aniónicas también son muy diferentes: sulfatos, proteínas, fosfatos y bicarbonato. Toda esta diferencia de concentraciones iónicas le dan la particularidad a cada uno de los líquidos. Sin embargo, la osmolaridad es igual en cada uno de los compartimientos.
Hablamos de una homeostasis osmótica que es debido a la gran distribución que tienen los electrolitos o los solutos en cada uno de los espacios, es lo que le permite que haya una homeostasis, porque muy bien sabemos que hay leyes de difusión que nos indican que hay un paso de agua hacia el sitio donde hay mayor concentración de solutos. Pues gracias a esta equilibrada disposición de los electrolitos en los distintos espacios, permite que el agua se mantenga estable en todos los espacios, y toda esta perfecta distribución de agua en cada uno de los compartimientos se debe gracias a un mecanismo de difusión muy famoso que todos conocemos como ósmosis. Ósmosis es el paso de agua de un lugar de menor concentración de solutos, en este caso el soluto sería el sodio y el cloro, a un lugar de mayor concentración de solutos. Esto ocurre normalmente en las membranas celulares para equilibrar las concentraciones de agua entre cada uno de los compartimientos. Cuando un electrolito cambia de concentración, pues gracias al paso de agua libremente a través de la membrana, pues equilibra las concentraciones de agua. Pero hay condiciones patológicas en las cuales las concentraciones de electrolitos cambian, y pues esto es un mecanismo compensatorio para así mantener la osmolaridad en cada uno de los compartimientos. Hay muchos conceptos que debemos dejar claros. Por lo menos, mira, aquí les coloco un ejemplo. ¿Qué pasaría si cogiéramos una mano, por decirlo así, y comprimiríamos todos los electrolitos y todo el agua hacia el borde de la membrana? Así, ¿qué pasaría? Obviamente habría una disminución de la difusión. Es más, hasta podrían salir electrolitos y agua por dichos canales. A esta presión a la cual la ósmosis se cesa, le llamamos la presión osmótica. Esta es la famosa presión osmótica. Es la cantidad de presión necesaria para impedir la ósmosis. El sodio es el catión más abundante del organismo. El 70% del sodio corporal total existe en forma libre. De este porcentaje, el 97% se encuentra en el líquido extracelular y el 3% en el líquido intracelular. El 30% restante se encuentra en forma fija, no intercambiable en el hueso, cartílago y tejido conectivo. La concentración sérica de sodio es mantenida por mecanismos que involucran la sed, hormona antidiurética y función renal. La natremia normal se define por valores comprendidos entre 135 a 145 miliequivalentes entre litro. El sodio libre es responsable de más del 90% de la osmolaridad plasmática y su concentración está íntimamente relacionada con el balance hídrico. El agua corporal total corresponde al 60% en hombres y 50% en mujeres del peso corporal. En situaciones de hipovolemia y mayores de 70 años, corresponde al 50% hombres y 40% mujeres. La hiponatremia es definida por valores de sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes entre litros. La incidencia de hiponatremia es de aproximadamente 1% en pacientes hospitalizados. Se describe igual la tasa de presentación en hombres que en mujeres y es más frecuente en edades extremas de la vida. Las modificaciones de la concentración de sodio plasmático se acompañan de mecanismos de adaptación y compensación celular, fundamentalmente en el tejido cerebral. Cuando el descenso es paulatino, días o semanas, el tejido cerebral reduce el ingreso de agua a la célula, modulando de esta manera el edema cerebral. Cuando los niveles de sodio caen rápidamente, en 24 o 48 horas, no se instala el mecanismo compensatorio, provocando edema cerebral e hipertensión endocraniana. Su clasificación, según la natremia, puede ser leve, moderada o severa.
Según la osmolaridad plasmática, puede ser hipertónica, hipotónica, isotónica. Según la velocidad de la instalación, puede ser aguda o crónica. Y según la clínica, puede ser sintomática o asintomática. Teniendo en cuenta la osmolaridad plasmática y la valoración de agua corporal total, especialmente líquido extracelular, podemos subclasificar la hiponatremia en hiponatremia con osmolaridad aumentada. En esta se asocia el aumento de líquido y o proteínas plasmáticas. En la hiponatremia con osmolaridad disminuida se verán asociados la pérdida renal de sodio, la insuficiencia adrenal, la nefropatía perdedora de sal y el síndrome de sodio a nivel cerebral. Entre los signos y síntomas se encuentra la diarrea, el vómito, la hiperhidrosis, la obstrucción intestinal, la pancreatitis y las peritonitis. En la hiponatremia con incremento de líquido extracelular se encuentran asociados la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis, el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. La hiponatremia con líquido extracelular normal se ven asociados lo que viene siendo el hipotiroidismo, la insuficiencia adrenal y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En la hiponatremia aguda o crónica, los signos y síntomas que veremos replicados serán el edema cerebral, la somnolencia, cefalea, letargia y confusión de desorientación, mareos, convulsiones, entre ellos el coma. Para evaluar el diagnóstico y el tratamiento, dependerá del tiempo de evolución, la severidad y la causa de hiponatremia. El examen físico y el interrogatorio a los pacientes ayudará a encontrar estigmas característicos de patologías asociadas a los trastornos del sodio y descartar otras causas de encefalopatía. En pacientes con síntomas severos, la corrección puede iniciarse con soluciones hipertónicas. Un ejemplo de estas es la dextrosa del 5 al 10% y la solución fisiológica 0.9%. La hipernatremia es definida por valores de sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes entre litro. La incidencia internacional de hipernatremia varía del 1,5 al 20% sin predilección por raza o género. La mortalidad atribuida a este trastorno es de aproximadamente 10%. Los pacientes con riesgo de presentar hipernatremia son aquellos con alteraciones mentales, edades extremas y pacientes hospitalizados debido a iatrogénica. Dentro de la etiología, la hipernatremia representa un déficit de agua en relación a las concentraciones corporales del sodio y puede originarse por la pérdida de agua o por la ganancia del sodio. La ganancia de sodio se verán asociados a la infusión de bicarbonato de sodio, ingestión de alimentos hipertónicos, ingestión de agua de mar, enemas hipertónicos, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, diálisis con soluciones hipertónicas. Algunas de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los pacientes va a ser la irritabilidad, debilidad muscular, fatiga, insomnio,
letargia y coma. Las convulsiones son raras y por lo general se asocian a una agresiva rehidratación. El apropiado tratamiento de la hipernatremia requiere determinar la causa para establecer la adecuada corrección del trastorno. Las soluciones hipotónicas como la dextrosa o la solución salina serán uno de los tratamientos indicados para corregir la salud y el bienestar de los pacientes. Como conclusión podríamos decir que las causas más comunes de hiponatremia en adultos se correlacionan con el uso de diuréticos tiazídicos, la secreción inadecuada de hormona antidiurética y el postoperatorio. La pseudohiponatremia, el plasma contiene 93% de agua y el 7% de sólidos como lípidos y proteínas. Por consiguiente, cuando estos componentes aumentan, se genera un cambio de agua libre de líquido intracelular a líquido extracelular sin modificarse el contenido de agua total.